Pero yo decía, Dios quiere algo más para nuestra vida. Dios nos quiere dar una vida nueva. Cuando venimos a Cristo era porque aquella vida que llevábamos no nos gustaba. No es que no nos gustaría, sino que nos atormentaba en muchos casos. Era una vida desastrosa, dolorosa, sufrimientos, tormentos, depresiones, angustias, dolores, lloros. Y cuando fuimos a la presencia del Señor, lo primero que nos dijo es que nos quería dar una vida nueva. Quería transformar nuestra vida. Darnos una vida, pero una vida de verdad. Satisfecha, plena. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las viejas cosas pasaron. Ya ahora son todas hechas nuevas. ¿Cómo son hechas? Nuevas. No son que le llevas el coche viejo al chapista y le dan una pintada y bueno, tienes para tirar unos añitos más. No son reparaciones, no son parches, sino es una transformación de aquella vieja vida, quitarla y poner una nueva identidad, una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Y por eso necesitamos una vasija, un odre nuevo, en el cual poder recibir todo aquello que Dios tiene para nuestras vidas, para que Dios repose sobre esa vasija frágil, pero preparada para que la gloria de Dios se manifieste en ella, para que sea ese lugar que dice la palabra, el templo del Espíritu Santo. ¿Podrá ser tu viejo odre templo del Espíritu Santo? No. Porque sabemos de que Dios no habita en donde está el pecado, sino que necesitan un recipiente, una vida nueva, una identidad, un odre nuevo. Y quería ir al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 16 y 17. Mateo 9, 16 y 17 dice, nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se romperán y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aleluya. Está hablando de que nadie pone un parche para arreglar el problema, pensando de que así vas a solucionar el problema. Porque al final dice que ese parche tirará y todavía rasgará más aquel vestido. Y cuando vamos a la carta de los Efesios, vemos que Cristo es el instrumento de la reconciliación con Dios. Esa vida nueva, esa nueva identidad que Dios nos quiere dar, dice, Cristo es el instrumento de la reconciliación con Dios. Y la iglesia es el instrumento, ¿no?, que Dios utiliza para esa reconciliación. Todo vemos de que está, por decirlo, reconciliado en esa cabeza que es Cristo Jesús. De tanto de que, fijaros cómo lo dice, ¿no? Dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios.
que dice, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Sin excepción ninguna. Él es todo. Él es esa nueva identidad. Ya no somos aquella vieja naturaleza y una nueva naturaleza, si ahora resulta que estamos reconciliados con Dios y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. El Espíritu Santo puede morar en nuestras vidas. Y fijaros cómo oraba Pablo allí en esa carta de los Efesios, la oración que hace, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ahora en nosotros. Nos está hablando de algo al final que casi ni podemos llegar a entender, ni comprender, pero dice de que sí, de que quiere que llegamos a ese entendimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios representa para nuestras vidas. Que podamos conocer, por decirlo, y entender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y no solamente eso, sino el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, el tuyo, el mío, el de todos, pero eso es lo que Cristo dice que quiere arraigarnos ahí, forjar en nuestras vidas, que seamos uno, una sola cosa, sintiendo una sola cosa con Él. Y cuando uno se evalúa un poco, uno mira su vida, yo muchas veces digo, más de 30 años en el Evangelio y cada día el Señor me sorprende. Cuando pienso que ya lo sé todo, cuando pienso hago mi entendimiento que Dios es algo, sí, grande, pero lo encasquillo en algo. Lo estamos viendo, ¿no? En esos discipulados que estamos haciendo personal de qué imagen tenemos de Dios. ¿Qué medida? Al final le ponemos una medida, aunque sea grande, pero tiene una medida para nuestra mente, porque a veces no podemos entender lo que es Dios. Y así me pasa a mí. Cada vez de que he llegado a un entendimiento y comprender lo que es Dios, Dios me sorprende porque se va mucho más allá de lo que yo puedo pensar o imaginar o entender o comprender. Pero Dios se quiere revelar a mi vida, se quiere revelar a tu vida mostrando esa grandeza. Que podamos entender esa nueva naturaleza en nuestras vidas. Y quiero que podamos ver ese capítulo 9 de Mateo, cómo se desarrolla y podamos aprender algo de él, ¿no? Porque vemos que muchas veces no discernimos cuál es nuestra verdadera necesidad. ¿Tú te acuerdas por qué viniste a la iglesia primero? Y luego, ¿por qué fuiste a Dios? Tu verdadera decisión de entrar por esa puerta, ¿cuál fue? ¿O cuál fue la mía? Que casi siempre suele ser la misma, porque teníamos una necesidad. Pero muchas veces nuestro entendimiento pasa como a la hora de entender lo que Dios es y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es tan limitado. Nuestras necesidades muchas veces no coinciden con las necesidades de Dios. Claro que Dios te quiere bendecir, pero no pone las prioridades como las pones tú. Vemos que en ese capítulo de Mateo dice que acudieron, ¿no? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Y vemos de que aquí acudieron a Jesús porque había una necesidad palpable, que aquel hombre era paralítico. Y habían venido para que Dios lo levantara, para que Dios lo sanara. ¿Te recuerdas por qué viniste tú al Señor? Porque tenías una necesidad. Aquel hombre necesitaba un milagro y tú y yo necesitábamos un milagro el día que accedimos, que busquemos al Señor. Porque casi todos hemos buscado a Jesús porque nos hacía falta ese milagro. Algunos vemos en la Biblia de que eran paralíticos, otros eran cojos, otros eran ciegos, otros eran leprosos, pero muy pocos o ninguno, igual hay alguno que está escondido por ahí, reconoció su verdadera necesidad. De que tenía un odre, que tenía una vida llena de pecados, que estaba alejado de Dios, separado de Dios. Yo por lo menos te puedo decir que yo vine buscando el milagro. Y a muchos de vosotros que os conozco también. Venisteis porque había una gran necesidad visible en vuestras vidas. Y tu prioridad era solucionar esa necesidad. Bien un enfermo, bien problemas familiares, bien problemas de trabajo, cada uno diferentes. Pero algo de que pensemos que solamente Dios lo podía hacer. Habíamos gastado todos los recursos humanos y ya cuando nada teníamos, dijimos, vamos al Señor que no tengo nada que perder. Pero vemos de que nadie vino reconociendo su necesidad, que el pecado nos había alejado de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entramos por esa puerta no queremos cambiar nosotros. No queremos que cambie nuestra vida. Queremos que cambie las consecuencias del pecado que ha traído a nuestras vidas. Pero nos siguen gustando las mismas cosas. A veces nos sigue deleitando el pecado. Lo que pasa es que queremos que quite la consecuencia de ese pecado en nuestra vida. No queremos pagar la paga del pecado que dice la palabra de Dios, que es muerte. Y venimos aquí, Señor, líbrame de la muerte. Pero voy a seguir caminando en el pecado. Ese es el pensamiento que muchas veces tenemos todos. Y por eso vemos que cuando entramos por esa puerta y hemos solucionado ese milagro que veníamos material, físico, palpable, que necesitábamos, cuando lo solucionamos, nos olvidamos de Dios y de las cosas grandes y maravillosas que Dios puede hacer en nuestras vidas, que quiere hacer en nuestras vidas. Limitamos el obrar de Dios porque hemos entendido, solo me hace falta ayuda hasta aquí. Y no le dejo que trabaje las otras áreas que son las que verdaderamente el Señor quiere cambiar y transformar para poder tener una vida plena, satisfecha. ¿Alguien le ha pasado eso? Aquí no, ¿no? Aquí no hay de esos que vinieron buscando un milagro. Un día os levantasteis y dijiste, hoy me voy a buscar al Señor. Me va todo de maravilla. Tengo la cartera llena. Estoy pleno de salud. No me falta nada, estoy gozoso y me voy a darle gracias al Señor. Así me gusta, una iglesia agradecida. Decíamos que no, que esa iglesia que no es mejor que ninguna otra, pero igual vamos a terminar que sí. Pero si somos conscientes, venimos porque había una necesidad. Y queríamos huir de esas consecuencias que nuestra mala vida, nuestras malas decisiones habían traído a nuestras vidas. Pero sin embargo Jesús sí reconoce la verdadera necesidad que hay en tu vida y en mi vida. Cuando te cruzaste con Jesús, vale, sí, vio que estabas paralítico, vio que no tenías trabajo, vio que estabas enfermo, pero como que no prestó mucha atención a esas cosas. Porque sabía que había algo mucho más importante en tu vida que tenías que solucionar primero. Fijaros que dice de que identifica rápidamente la necesidad de aquel hombre, que tenía un odre, un cuerpo viejo, viciado al pecado.
le ve y dice, por muchos parches que yo le ponga, no va a ningún sitio. Y nosotros muchas veces queremos parches, pero Jesús dice, no, hay que darle una nueva identidad, hay que darle un coche nuevo. Porque si no, va a ir cada 200 metros, se lo va a parar y le va a salir más caro el coche que uno nuevo. Todo el día en el taller sin coche y gastando dinero. Y eso es como Dios nos ve. Por eso Jesús ve que el primer impedimento para eso que Dios quiere hacer en nuestras vidas, al final, ¿no? Para aquellas cosas grandes que Él quiere hacer en nuestra vida, es nuestro pecado. Es nuestra identidad. Y por eso la respuesta vemos, tus pecados te son perdonados. ¿Os acordáis aquella con mucha fe, que se acercó a Jesús y tocando su manto? La respuesta de Jesús, tus pecados te son perdonados. Ahora vete y sé sana de tu azote. Pero Él identificaba primero la consecuencia. El porqué, lo importante. Y a pesar que nosotros hemos venido con otras intenciones al Señor, Él ha identificado primero tu problema. Y tu problema era que estabas alejado de Dios, que yo estaba alejado de Dios. Aunque no me enteraba, porque tampoco me importaba. Pero Él dice que rápidamente lo vio. Dijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos de que allí se encontraban aquellos escribas, aquellos fariseos, de que tenían la obligación del cumplimiento de la ley. Eran aquellos que dicen, no, yo estoy aquí para que las cosas vayan bien. Que lo primero que vino a sus pensamientos, ¿no? Porque estaban eso para controlar, que nadie blasfemaría, que nadie se saldría de la ley de Dios, ¿no? Pero también aquellos, aunque estaban puestos ahí como autoridad religiosa, también tenían un odre viejo, que no podían recibir aquellas cosas nuevas, el vino nuevo que tenía el Señor preparado para ellos. Dice que cavilaban en sus corazones. Cuando le vieron a Jesús diciendo, tus pecados te son perdonados, dice que cavilaban en sus corazones. Son aquellos de que te miran así por encima, te miran así por encima de las gafas, con cara seria, ¿no? Que juzgan al otro, sí, este es buen cristiano. Este no es buen cristiano. Este se lo merece, este no se lo merece. Aquellos que van dando las etiquetas de quién valen y quién no valen. Quién son buenos cristianos y quién son malos cristianos. Que van juzgando a las personas, viendo las faltas, como decía la palabra, no viendo la paja del ajeno. Cuando verdaderamente tiene una viga, ¿no? en sus ojos. Y vemos de que cuando lo ven y escuchan aquello, claro, porque también hay que entender, también hay que ponerse en aquella posición. Ellos eran lo más de lo más y yo estoy aquí para que se cumpla la ley, para que nadie se tuerza, y de repente uno proclamándose de Dios, perdonando pecados. Y lo constituyeron enemigo de Dios. Mira, no hay peor cosa cuando alguien quiere, yo lo veo muchas veces hasta en las iglesias, cuando alguien se quiere cargar a alguien, no hay cosa más rápida que constituirlo enemigo de Dios. Este es un fariseo, este es un hipócrita, no, este es un mal cristiano, no sé qué. Y rápidamente ya lo has descreditado, has blasfemado contra esa persona y ya no tiene cómo defenderse. Y vemos de que aquellos fariseos, dice que cavilaban en sus corazones, decía, este blasfema. Lo habían constituido enemigo de Dios. Qué terrible. Cuando nos damos ese pensamiento que nosotros somos los que juzgamos a los demás si son enemigos de Dios. Que los hay. Y a veces, algunas veces habremos caído nosotros en ese error de juzgar al hermano o a la hermana. Pero vemos de que Jesús dice que conoce los pensamientos.
Y la pregunta que les hace, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Muchas veces yo pienso, ¿y por qué pienso mal en mi corazón? ¿Por qué pensamos mal en nuestros corazones? Muchas veces habría que reflexionarse todas esas cosas, porque dice que Dios no puede ser burlado. Todo aquello que el hombre sembrare, aquello va a recoger. Y sabemos de que juzgar a los hermanos es malo, que no agrada a Dios, que trae una consecuencia. Con el juicio que juzguéis seréis juzgados. Y la medida muchas veces al prójimo se la ponemos muy alta, que créanme que no seremos nosotros capaces de pasar. Que nos lleva a una reflexión todas estas cosas, ¿no? Pero vemos que aquellos escribas no querían perder su posición que tenían como alto. Eran la jerarquía de la iglesia. O sea, ni Dios, estaban ellos porque estaban juzgando al pueblo. Y no querían perder a aquel lugar, aquella posición. No aspiraban a ninguna cosa nueva para sus vidas. Y no querían perder aquello que tenían. Y muchas veces vemos en las congregaciones que pasa lo mismo, que hay personas que llegan a una posición y esa posición al final actúa de tapón, no quieren crecer más, no quieren hacer más, pero impiden que otros se levanten y hagan y crezcan y se desarrollen. Y sí, nos vamos a mover, pero hasta donde yo diga, no permitiendo, ¿no?, el fluir del Espíritu muchas veces en las congregaciones. Y por eso muchas veces las congregaciones están muertas. Porque no se le deja al Espíritu Santo que se manifieste, que fluya, que haya libertad en el Espíritu para que Dios haga, sino que está todo medido y controlado y no pueden pasar ese lugar que me he puesto yo como cabeza para que... Y nadie puede crecer. Esos no querían perder aquella posición máxima que se habían puesto. ¿Cómo que Jesús? Si aquí somos nosotros los que mandamos. Y si es Dios, que se quede en su casa. Y muchas veces nosotros también pensamos igual. No ponemos esas palabras, pero nuestros pensamientos, nuestras actuaciones son así. Queremos ser nosotros los que mandamos, mucho más que Dios. Queremos organizar su iglesia. Y no permitiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que haga como Él quiere. No aspiraban a cosas nuevas. Pero fijaros de que Jesús viene y rompe todo ese argumento, ¿no? Dice, el Señor es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos, de lo que entendemos. ¿Tú crees de que Dios puede llegar hasta, no sé, hasta dónde tú crees? Pero dice que Dios es mucho más. No solamente de lo que piense yo, sino de lo que pienses tú, de lo que piense el que más crea que puede hacer Dios. Mucho más de lo que pedimos, de lo que llegamos a entender. Es poderoso para hacer. Y por eso, fijaros lo que le dice. Estáis pensando, estáis cavilando en vuestros corazones. Me estáis juzgando porque entendéis de que hay un límite, que he sobrepasado ese límite. Y dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir que tus pecados te son perdonados? O coge tu cama y levántate y vete a tu casa. Jesús sí que confrontaba a las personas de verdad. Y decía, ¿eso es lo que pensáis de mí? Y al final dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice, coge tu cama, levántate y vete a tu casa. Esos son argumentos. Muchas veces nosotros limitando a Dios y Dios nos sorprende, sobrepasa todo entendimiento y hace, y claro, nos deja avergonzados en muchos casos. Porque a Él no le va a poner límite nadie, por mucho que nosotros no lo queramos hacer.
Y podemos entender, hacer un pensamiento, decir, sí, pero aquellos eran aquellos escribas y fariseos de la ley. Aquello ya es pasado, ahora somos cristianos. Y además nosotros pentecostales, ¿y cómo que no dejamos que el Espíritu Santo, si somos una nueva generación? Eso es lo que muchas veces pensamos, ¿no? Pero vemos de que esas cosas no solamente eran para los religiosos del Antiguo Testamento, sino que también los discípulos de Juan les pasaba exactamente lo mismo. Aquella nueva generación, dice que vinieron los discípulos de Juan, ¿no? Diciendo, ¿por qué nosotros, los nuevos, los frescos, y los fariseos, dice, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan nunca? Ya se habían puesto a la misma altura, habían cogido el relevo. Y nosotros muchas veces nos quejamos de aquellos de que han estado antes que nosotros. No, es que esto no dejaban hacer, esto se ponían un tope. Y cuando nos ponemos nosotros, hacemos lo mismo. Somos lo mismo. Más jóvenes, igual con diferente ropa, diferente formato, pero al final lo mismo, nos ponemos como cabeza y decimos, ahora hemos llegado nosotros, ahora se van a enterar. Ahora sí que vamos a hacer nosotros. Porque es difícil que el hombre no se ponga a un techo. Cuando llega a una posición mayor que los demás, al final nos acomodamos ahí. Ya he llegado a mi meta, ya soy más que los demás, ya estoy en el control. Y vemos que esos discípulos de Juan tenían una influencia a los demás. Cuando los últimos días de Jesús dice que le vinieron a aquellos fariseos, a aquellos escribas, preguntándole con qué autoridad hacía las cosas. Y Jesús les dijo, mira, os voy a responder, pero si primero me respondéis a una cosa. Y dijeron, vale, el bautismo de Juan, ¿de dónde es? ¿Del cielo o de la tierra? Y se quedaron pensando en sus corazones y decían, si decimos que es del cielo, dirán, entonces ¿por qué no creísteis? Y si decimos de la tierra, tenían miedo a la gente. ¿Por qué? Porque Juan, sus discípulos, ya tenían una influencia sobre el pueblo. Aquellos de que venían ya reclamando que los discípulos de Jesús, que como que no daban la talla, ya habían cogido una influencia, un poder sobre el pueblo. Ya estaban ocupando el lugar que ocupaban aquellos fariseos. Y tenemos que tener cuidado de no querer repetir los mismos patrones, de no querer aquello que nos parecía religioso, que habíamos visto antes, el volver a repetir el mismo formato con nuestras vidas y nosotros ahí como cabezas, pero impidiéndose fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por ese motivo dice que descreditaban a Jesús, porque se creían que ellos iban a ser los siguientes. Fijaros en qué posición se quedaban aquellos discípulos. Iban a pasar de los fariseos a los discípulos de Jesús. ¿Y ellos, los discípulos de Juan? ¿A dónde iban a quedar? Muchas veces en la congregación va a pasar eso. Que igual has estado sobre un yugo religioso mucho tiempo. Y ahora te dicen, no, ahora me toca a mí. Pero me toca a mí para repetir ese yugo religioso. Y viene algo nuevo, fresco. Y te quiere adelantar. Y te resistes. ¿Qué era lo que le estaba pasando a aquellos discípulos de Juan? Porque el hombre limita la acción de Dios a su opinión o a su interés. Están los justos, los merecedores, que siempre somos nosotros. Y luego están los demás, los que blasfeman, los que no se lo merecen. Pero vemos de que Jesús dice que no vino a buscar a sanos. Los enfermos no necesitan de médico. Hoy los sanos no necesitan de médico. Solamente los enfermos. Por eso decía, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquellos que verdaderamente, no aquellos merecedores que den la talla, que aparenten ser buenos cristianos y que se suban la corbata hasta el cuello y se ahoguen, sino aquellos que verdaderamente quieren que haya un cambio, una transformación, que quieran ser ese nuevo templo del Espíritu Santo para que fluya
el Espíritu, para que haya la libertad en el Espíritu. Y Jesús les explica lo necesario, ¿no? De que era que abriesen ese entendimiento para poder entender lo que Cristo quería hacer en sus vidas. Porque nadie puede, hemos dicho al empezar, nadie puede poner un remiendo, un paño nuevo en un vestido viejo porque será peor. Nadie puede echar ese vino nuevo en un odre viejo porque dice que se romperá y decimos, ¿por qué se rompen esos odres viejos? Porque el vino nuevo cuando viene dice que se expande. Y si es un cuero viejo, se agrieta y se derrama el vino. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida se va a expandir mucho más de lo que nosotros podemos entender, comprender. No lo vamos a poder sujetar con nada. Y si no es un odre nuevo, se romperá, como pasa muchas veces, porque no lo puede retener, porque no podemos entender. El mismo Pablo, cuando habla de esa experiencia de ahí en el tercer cielo, decía que había oído cosas que él no podía expresar humanamente, porque vamos a ser capaces de retener en nuestra mente, en nuestra forma, en aquello que hemos entendido religioso. Nos va a ser imposible retener lo que Dios tiene. Porque hay que poner una vasija nueva. Lo mismo que le decía a Nicodemo, tienes que volver a nacer. No vale tu vieja, pero Señor, ¿cómo lo voy a hacer? No lo tienes que hacer de ninguna manera, del agua, del Espíritu, tienes que volver. Allí Ezequiel con agua limpia decía, os limpiaré. Dice, habéis sido limpios con la palabra de Dios y pondré de mi espíritu. ¿Qué palabra? Es una nueva identidad que no se basa en ti, se basa en Él, que Él hace esa obra en tu vida, aunque tú no te lo merezcas. Viene, te da una nueva identidad, te limpia de todos tus pecados. Y ahora vas a vivir una vida no conforme a tu viejo hombre, sino una vida conforme al Espíritu. Es lo que le estaba diciendo, que tenía que volver a nacer. Y Jesús vemos de que reparte dones en su iglesia para que se extienda. Dones del Espíritu para que lleguemos a esa unidad, dice, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Porque Él es el que pone esas capacidades, no es algo nuestro, no lo vamos a hacer nunca humanamente, sino que es algo del Espíritu para poder crecer. Y Dios quiere, ¿no?, algo nuevo hecho por Él. Decíamos que Dios quiere una nueva criatura. Dios quiere un nuevo odre hecho en tu vida. Si tú quieres las bendiciones de Dios, si tú quieres ser usado por Dios, tú no vas a poder caminar con la vieja identidad carnal. No vas a poder caminar con tus viejos pensamientos. No vas a poder caminar con aquello que tú eras. Viciado. Fijaros cómo los pone en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaros del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaros en el espíritu de vuestra mente. Y vestiros del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. Dice, ese nuevo hombre, creado no en mis pensamientos y mis razonamientos, sino dice, en la justicia. ¿En qué justicia? ¿La tuya? ¿En la mía? Dice, el justo por la fe vivirá en la justicia de Dios. Allí Abacú, en aquella conversación con Dios, Señor, tú ves que tu pueblo peca y no haces nada. Cuando Dios dice, yo levantaré una nación cruel para castigarlo. Pero ¿cómo vas a castigarlos con esto? ¿No te das cuenta que son pecadores? ¿Cómo? Al final no llega a entender hasta que Dios le dice, el justo por la fe vivirá. En esa confianza de que la voluntad de Dios es perfecta. En ese entendimiento de que no es tu medida, sino que hay que dejarle a Dios que haga conforme a su voluntad. Y luego continuaba, decía, ¿no? Justicia, santidad, dice que sin la cual nadie verá a Dios.
Tenemos que vivir por fe, porque el justo vivirá, pero luego tenemos que vivir en santidad, porque dice que aquellos que no caminan en santidad, sin santidad nunca verán a Dios. Nunca podrán experimentar la presencia de Dios, si no son limpiados, renovados a través de aquella sangre, y son acercados a ellos. Y luego decía, y de la verdad. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Ese nuevo hombre, conforme al Espíritu, va a tener que caminar en la justicia de Dios, por fe, abandonándote en sus manos. Va a tener que caminar en esa santidad, que es la que te va a acercar a Dios, se puede sentir la presencia de Dios, sin ningún tipo de condenación, no por tus méritos, sino porque has sido limpiado con la sangre del Cordero y puedes entrar ahí al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. Y luego afirmado en la verdad, que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Que solamente a través de Él vas a poder alcanzar esa nueva criatura en Cristo Jesús. Esa vida satisfecha que Él te pueda dar solamente va a ser en Cristo Jesús. Tú igual has entrado por esa puerta como entraron aquellos paralíticos, pensando de que tu necesidad era el problema que tienes. Buscando un milagro de Dios, que sea sano, que Dios te dé un trabajo, por tu familia, por ti. No sé cuál es tu necesidad, pero créeme claro que Jesús te está mirando y ve algo más. Tú tienes que cambiar tu vida. Tú no puedes pensar que con un parche vas a tener esa vida plena, sino Él te quiere dar una nueva identidad como hijo de Dios. Él quiere hacer esa maravillosa obra en tu vida. Él en esta mañana te dice, tus pecados te son perdonados. Aquellas palabras de Dios en Ezequiel, ¿no? Yo lo limpiaré con agua limpia y pondré de mi espíritu. No es por tus méritos, solamente es por ese nuevo hombre regenerado, por ese nuevo hombre, esa nueva mujer que le dice, Señor, yo quiero ser una nueva criatura en tus manos. Yo he venido buscando un milagro, pero me quiero ir siendo una nueva persona. Quiero ser un hijo, una hija de Dios. Y Dios en esta mañana lo que te está diciendo es, tus pecados te son perdonados. Es tan fácil como que tú aceptas a Jesucristo en tu vida y le digas, Señor, tú pagaste por mis pecados. Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, es tan fácil, vamos a hacer luego la Santa Cena. Y es como ponerte a cuentas con Él. Quitando ese viejo hombre. Igual has puesto un parche. Quítate todo el traje, que se va a romper. Hazme caso, se va a romper. Dice que peor será el roto si pones el parche. Y coge esa nueva identidad creada según Dios. En la justicia, en la santidad, en la verdad, conforme a Dios. Vamos a levantarnos, vamos a adorarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, yo no quiero salir igual que he entrado aquí. Es verdad, vine a por un milagro. Vine por una necesidad. Pero no te pienses que solamente tú, yo, y seguramente que el que tienes al lado también vino porque tenía una necesidad. Pero qué bueno es de que Jesús vio más allá de aquello que nosotros pensamos que era lo que necesitamos. Y vio que lo que necesitabas era una nueva vida. Una nueva criatura en Cristo Jesús. No conforme a aquel hombre que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, sino un hombre creado conforme al Espíritu, conforme a la justicia de Dios, que busca la santidad, agradar a Dios. Y sobre todo esa verdad, que solamente Cristo es la verdad.
Vamos a adorarle en esta mañana. Vamos a decirle, Señor, yo no quiero salir igual que he entrado. Yo quiero que hagas una transformación completa en mi vida. Dile al Señor, Señor, cambia mi vida. Cambia mi identidad. Oh, si has puesto parches, quítate ese viejo vestido, ese viejo traje que al final no te va a traer más que problemas, más que dolor, más que sufrimiento. Dile, revésteme de esa nueva identidad como hijo de Dios. Lo que me movió todo fue, dice, que viendo la fe de ellos. En esta mañana solamente te hace falta eso, tener fe. Tener fe de que Jesucristo pagó por tus pecados. Que si tú acarreas un viejo traje, si tú acarreas a aquel hombre conforme al pecado, que si tú acarreas las consecuencias de aquel pecado es porque tú quieres. Porque en esta mañana el Señor lo que ha venido es a librarte, a decirte, tú puedes coger una nueva identidad como hijo de Dios. A ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. El Señor en esta mañana está sanando nuestras vidas. Está quitando toda iniquidad que hay en nuestras vidas. Aquella vieja naturaleza que todavía predominaba en nuestras vidas es quitada en esta mañana en el nombre de Jesús. Sabemos de que Dios tiene poder para poder cambiar nuestras vidas, nuestra identidad. Dile al Señor, Señor, cambia, transforma mi identidad en esta mañana. Yo no quiero salir de la misma manera que he entrado por esa puerta. Yo quiero revestirme a través del Espíritu. Yo quiero, Señor, esa reconciliación que hablamos al principio con Dios. Dice que Cristo reconcilió la creación con Dios. Oh Espíritu Santo, derrama tu Espíritu, Señor, en esta mañana. Ven obrando, tocando. Toca, Señor, cada una de las vidas. Tú conoces las necesidades, Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.